que arranca después de la Revolución Mexicana y que llega a cristalizarse con proyectos específicos durante los años 30 y los años 40, y todavía hasta que en los años 70 tiene un giro y se formaliza la educación bilingüe, que ha cambiado con muchos apellidos. Es muy complejo, es una historia compleja. Estoy tratando de dar un resumen de una situación con muchos componentes, pero destacando el que la autonomía de los sistemas lingüísticos como códigos comunicativos y como formas propias de un pueblo sean los parámetros a partir de los cuales se trabaje las propias comunidades hablantes, sus intelectuales, sus gramáticos, trabajen en la adecuación de las formas de escribir. Parte de eso se refleja en dejar de representar con Z, Tzeltal y Tzotzil. ¿Por qué? Porque es una intención de dejar de lado la historia colonial y ponerlo con S. Se alinea a parámetros lingüísticos más neutros, pero la discusión sigue. Bien, un par de comentarios más. Sí, paso el micrófono. Rodrigo, por favor. Sí, ahí atrás. Bueno, mi pregunta, o comentario, no sé, es ¿qué está pasando con las lenguas que, pues, si se están fusionando cuando las comunidades, por ejemplo, en un caso específico, las zapotecas y las chinantecas están conviviendo en un mismo espacio, y entonces la comunicación entre ellas, bueno, es el español, ¿no? Pero supongo que también hay como una fusión de lenguas, o cada una sigue reservando su propia lengua. ¿Algún otro comentario? Yo quería saber sobre lo que mencionó en un ejemplo de mixtecos, por ejemplo del mixteco y todas las variantes que hay y cómo no se llegan a entender. Si catalogar las diferentes variantes lingüísticas de un grupo, como uniformarlas, hacer una uniformización de las variantes de un grupo lingüístico, afecta a sus individuos o al grupo de individuos que conforman este grupo lingüístico. Bien. En el mejor de los casos, estos contactos hacen a una población trilingüe, en el mejor de los casos, donde se habla la lengua de los padres, se habla el castellano, la lengua en que puede ver, y aprenden la lengua indígena del otro, en el mejor de los casos. Esto es muy raro, no solo en México, sino en el mundo. Ocurre, pero no predomina. Lo que se ve en la mayoría de los casos es que se queda el español. Sí quedan hablando, pero en espacios cada vez más reducidos, el chinanteco y el zapoteco, siguiendo con ese ejemplo, ¿no? Es lo más recurrente, que se quedan pues ya para el lenguaje de algunas cosas interfamiliares, y la comunicación de los integrantes de esa comunidad es en español. Ese es uno. Y bueno, el caso del mixteco. El tema de la unificación lingüística preocupa a personas de comunidad, a académicos, es todo un campo, todo un campo. No hay recetas de cocina para decir que tal cosa va a tener tal resultado, tal otra tal. Los vascos, por ejemplo, han tenido una experiencia con el batúa,
que es, digamos, el vasco unificado, pero no todo el mundo está de acuerdo en que ese vasco unificado haga desaparecer, cosa que no es necesariamente el plan, las 7 formas del vasco. Y hay personas bilingües del vasco unificado y de su vasco regional. Lo que se recomienda es que estos proyectos, por un lado, efectivamente, la unidad lingüística da unidad social, fuerza social, eso sí, indiscutiblemente, todas las experiencias apuntan hacia allá. El gran reto es que estos temas de unificación lingüística equilibren esta otra parte social de la participación. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias, en el caso mexicano, que no han ido siempre equilibrando las cosas. La Academia de la Lengua Mixteca, precisamente, en sus congresos, había personas que levantaban la mano y decían: yo no estoy representado ahí, y mi variante tiene estos sonidos y ahí no están. En el mejor de los casos, se abrió la discusión, se insertaban las formas no incluidas, pero eso no es siempre lo que sucede. Con el caso otomí en el Valle del Mezquital, tenemos la experiencia de haber tenido, al menos en una época, un momento en que los maestros otomís del Valle del Mezquital trataban de generalizar de que toda esa población era ñañú. Entonces se levantaban los ñujú y decían: oye, no, ñañú los del Valle del Mezquital, yo soy ñujú de Querétaro y yo soy ñañú de... Salían las otras formas de la autodenominación que se resistían a aplacarse con un modelo unilateral. Entonces, ese es el reto de muchos de estos escenarios de la diversidad, en que puedan estar representados todas las formas. Ni la sobrepoblación demográficamente hablando, ni la minorización de población justifican la inclusión o la exclusión. Habiendo un ciudadano con una perspectiva, debemos esforzarnos en hacerlo partícipe. Ese es un gran reto. Ese es un gran reto. Bueno, yo con esto, para considerar el tiempo del curso terminado, cierro la participación. Con gusto, si algunos lo desean, podemos quedarnos unos minutos sobre este tema, ya realmente fuera de lo que es las horas previstas para el propedéutico. Terminamos entonces con esto y doy paso al cierre de la grabación de hoy, lunes 1 de abril, de esta primera sesión del curso propedéutico por parte del coordinador del posgrado, y esperamos entonces para volvernos aquí y reanudar el miércoles 3, pasado mañana, a las 10 de la mañana.